Este es el nuevo Buggy Citroën 2 caballos. Es el trabajo de final de grado de Roberto Payá, un estudiante de Ingeniería Técnica Industrial de la especialidad de Mecánica. Diseñarlo, construirlo, adaptarlo, modernizarlo e instalarle las nuevas tecnologías le ha costado a su creador los ratos libres y los fines de semana de los últimos 5 años. Porque desde que entró en la universidad ha tenido en la cabeza este proyecto. Un proyecto personal que ha sacado adelante con mucho esfuerzo y mucha dedicación, compaginándolo con sus estudios en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy, por fin, lo ha presentado ante compañeros, profesores y curiosos. Es un buggy que lo he hecho a base de un Citroën 2 caballos, un AK400, que es una furgoneta. Tendrá unos 40 años esa furgoneta, pero lo que he hecho ha sido transformarlo en plan de buggy. Le he hecho he mantenido el motor, lo que he modificado ha sido lo que es la cabina y el maletero. La cabina la he hecho descapotable, con 2 asientos, y el maletero lo he hecho bastante grande, con un equipo de música que funciona por Bluetooth. Aparte tiene una mesita para ir de camping. La parte de delante del vehículo funciona con el móvil. Sin el móvil no puedes arrancar el vehículo, ya que tiene un dispositivo antirrobo. El móvil, aparte de eso, te sirve como GPS, manos libres, cuando te llaman, y un equipo de música. En vez de llevar un radiocassette, pues llevas el móvil y funciona como uno, tal. Han sido muchas horas de trabajo y muchas vueltas a la cabeza para resolver problemas. Pero este jueves, por fin, han tenido su recompensa. No solo por verlo terminado, también porque el tribunal que ha juzgado su proyecto de final de grado le ha puesto una matrícula de honor. Un reconocimiento a ese esfuerzo, pero también a su iniciativa, porque no es habitual que se invierta tanto tiempo en uno de esos trabajos. Al propio director del proyecto, que le ha asesorado y orientado durante todos estos años, la propuesta que le hizo Roberto en su día le sorprendió. Cuando el alumno entra en primer curso, el primer día de clase, ya sabe lo que quiere hacer, me busca y me propone realizar este proyecto final de carrera que queda plasmado hoy en día aquí con este vehículo. Realmente tengo que reconocer que yo entonces no creí que esto llegara al final que ha llegado, no creí que se pudiera hacer, porque como digo, esto es muchísimo más que un proyecto final de carrera. Es únicamente suyo, es un proceso de un montón enorme de horas, de un montón de trabajo y desde luego lo que es más importante para mí, de la materialización de un sueño, donde la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y la Universidad Politécnica de Valencia hemos sido un instrumento en la formación de Roberto durante estos años para llegar a lo que hoy en día es una realidad. Un ingeniero técnico, como ya lo es, porque ya ha superado los trámites burocráticos para conseguirlo, y simplemente puedo expresar mi orgullo, mi satisfacción y mi agradecimiento a Roberto y a los muchos compañeros que han colaborado en este trabajo. Los trámites legales son que el alumno, ahora ya ingeniero, como ingeniero podrá firmar su propio proyecto y llevar el coche junto con el proyecto a este laboratorio en la propia Universidad Politécnica de Valencia y pasar la homologación y por lo tanto la ITV. En este momento, en cuanto la pase, el laboratorio emitirá el informe correspondiente, ya es tráfico el que tiene que realizar la nueva documentación y a partir de ese momento podrá rodar con él por donde quiera, claro. Hoy este vehículo se ha convertido en una realidad, combinando la innovación más puntera, las nuevas tecnologías, la reutilización de piezas viejas de otros coches, con mucha creatividad y mucho esfuerzo. El nuevo Buggy Citroën 2 caballos ha encendido motores y probablemente este sea el mejor empujón para que Roberto Payá arranque una prometedora carrera profesional.